Hoy vamos a hablar sobre circuitos RLC en corriente alterna. Primero vamos a hablar sobre un circuito RLC en serie en el que la parte inductiva es dominante. Para que sea dominante, inductivo dominante, tenemos que XL debe ser mayor a XC. O sea, si nosotros sacamos XC y sacamos XL y después nos damos cuenta que XL es mayor que XC en un circuito RLC en serie, entonces ya sabemos que la parte inductiva va a ser dominante. O sea, ¿qué significa eso? Ya sabemos que si la parte inductiva es dominante, la corriente va a estar en atraso con respecto al voltaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra corriente, que va a ser nuestra referencia, porque en un circuito en serie la corriente es la misma en todos los elementos. Y vamos a decir que es la magnitud de la corriente ángulo cero, que eso significa definirlo como nuestra referencia. Luego de esto vamos a sacar primero este voltaje, el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia es la magnitud de la corriente multiplicada por la resistencia y en ángulo cero. ¿Por qué? Porque la resistencia no produce desfase, como ya lo hemos visto en problemas anteriores. Ahora vamos a tomar en cuenta el voltaje que cae aquí en el inductor. Lo que tenemos es la magnitud de la corriente por XL y con ángulo 90. Como ustedes recuerdan, esto es por definición el voltaje del inductor está adelantado. Vean que está adelantado 90 grados con respecto a la corriente del inductor, que es esta. Y entonces por eso queda con ángulo 90, ¿verdad? Este es el voltaje VL, y como ya vimos, como XL es mayor a XC, significa que si yo multiplico la magnitud de I por XL, esto va a ser mayor que lo que viene después, que es VL, que vamos a ver a continuación. VC. Entonces, VC es la magnitud de la corriente multiplicado por XC, y ahora recordamos que está en atraso el voltaje o la corriente en adelanto, 90 grados en atraso, o la corriente en adelanto 90 grados, lo mismo, cualquiera de las dos cosas es válida. Y vemos que la magnitud es menor porque como XL es mayor a XC, entonces significa que VL también va a ser mayor a VC. Ahí vemos las diferencias de magnitud. Entonces, debido a eso, al final vamos a decir que la magnitud de VL menos la magnitud de VC con esta dirección hacia arriba, porque como esta es la más grande, es la que va a mandar, entonces vamos a tener el resultante. Esto de acá es el resultante que es la magnitud de VL, que es la más grande, menos la magnitud de VC, nos da este otro fasor, que es el fasor del voltaje, digamos, combinado del inductor y el capacitor, por decirlo así, ¿verdad? Si nosotros combinamos estos dos voltajes, este de acá con este de acá, nos va a dar este fasor de acá. Y que vean que estos sí se pueden sumar porque están en el mismo eje. Yo no puedo sumar simplemente así, de esta forma normal, digamos VL con VR o VC con VR, sino que ya sabemos que tendríamos que usar Pitágoras. Pero en este caso, como están en la misma línea, se pueden sumar algebraicamente sin ningún problema, nada más que tenemos que tener en cuenta que están en direcciones opuestas, entonces uno de los dos va a mandar, que es el más grande, en este caso es VL. Entonces, bueno, ya tenemos el fasor resultante en esa dirección. Ahora vamos a sacar el voltaje total, combinando el fasor resultante de los dos voltajes, el del inductor y el capacitor, combinado con el voltaje de la resistencia. Eso nos va a dar el voltaje total. Y ahora sí hacemos Pitágoras. Entonces nos queda VR, la magnitud de VR al cuadrado, más VL menos VC, que es esto de acá, y todo al cuadrado. Entonces con eso nos da la magnitud de V. Ahora también tenemos que averiguar el ángulo de V. Entonces para el ángulo de V lo que tenemos es que
La tangente, recuerdan, ¿verdad? Es el opuesto, que es este de acá, que es VL menos VC, entre el adyacente, que es VR, este de acá. Y después le sacamos la arcotangente a eso para que nos dé el ángulo y ya tenemos listo esto. Con esto podemos construir el valor del voltaje, que es la magnitud del voltaje, ángulo zeta, ¿verdad? Y listo. Entonces, si ustedes ven al final, el voltaje resultante quedó en adelanto con respecto a la corriente. O sea, la corriente quedó atrasada con respecto al voltaje. Eso nos demuestra que el inductivo es dominante. Ahora, ¿qué pasa en este inductivo dominante con las impedancias? Bueno, tenemos primero la impedancia resistiva, ¿verdad? Que sería simplemente la resistencia con ángulo 0. Tenemos también la impedancia inductiva, que sería la reactancia inductiva, ángulo 90, ¿verdad? Y tenemos también la impedancia capacitiva, que sería la reactancia capacitiva, ángulo menos 90. Todo esto por definición. Entonces ahora nuevamente tenemos dominio de este XL mayor, y por lo tanto al combinar XL con XC nos queda acá, ¿verdad? Porque XL es mayor, nos queda de este lado, ¿verdad? Y es XL menos XC. Con esto podemos nuevamente ahora calcular la impedancia total, la resultante, usando Pitágoras de la misma manera. R al cuadrado, que es este de acá, más XL menos XC al cuadrado, que es este fasor de acá. Y con eso sacamos la magnitud de Z. Y ahora por último el ángulo de Z es simplemente XL menos XC, que es el cateto opuesto, entre R, que es el cateto adyacente, y la arcotangente de eso. Con eso podemos construir la impedancia, que es la magnitud de la impedancia con ángulo zeta. Y listo, con eso terminamos el inductivo dominante. Eso sería, recuerden, solo si XL es mayor a XC. Entonces eso es lo primero que había que averiguar, ¿verdad? Un problema de este tipo. Ahora vamos con capacitivo dominante. ¿Qué pasa cuando XC es más bien mayor a XL? En ese caso, entonces el capacitivo es el que es dominante. Como siempre, construimos nuestra corriente como referencia, la magnitud de la corriente, ángulo 0, para que nos quede como referencia. Después, el voltaje del resistor, sabemos que como no hay desfase, queda exactamente en la misma dirección, pero con una magnitud mayor, puesto que es la multiplicación de la magnitud de la corriente por la resistencia, con ángulo 0. Luego de esto pasamos al voltaje del inductor, este de acá, y nos damos cuenta de que este voltaje del inductor va a ser el más pequeño de estos dos, ¿verdad? Porque X es mayor que XL, entonces VL va a ser menor que VC. Y lo obtenemos multiplicando la magnitud de la corriente por XL y le ponemos ángulo 90, porque ya sabemos por definición que en un inductor el voltaje va a estar adelantado a la corriente, o la corriente atrasada al voltaje, 90 grados. Ahora continuamos con VC, que como XC es mayor a XL, VC es mayor a VL. Y su valor es, su fasor es la magnitud de I multiplicado por XC, y con un ángulo menos 90, porque en el caso del capacitor el voltaje se atrasa a la corriente, o la corriente se adelanta al voltaje, lo mismo, ¿verdad? Nada más dependiendo de qué usemos como referencia. Con esto ya nos damos cuenta de que el VC es dominante, y por lo tanto el fasor resultante va a quedar en la misma dirección que VC, y va a ser la magnitud de VC menos la magnitud de VL. Con esto ya podemos sacar el voltaje total, la magnitud del voltaje total, que sería esto de acá, ¿verdad? Que es, o sea, los catetos del triángulo,
VR, que es este de acá, ¿verdad? El cateto mayor, y este otro cateto que sería VC menos VL, todo al cuadrado, y después la raíz cuadrada de esa nos da esta magnitud de acá. Y luego para sacar el ángulo tenemos que sería la arcotangente de el cateto opuesto, que es este que está aquí, pero vean que está viendo hacia abajo, entonces le ponemos un negativo, es la magnitud de VC menos la magnitud de VL, ¿verdad? O sea, esto es simplemente la longitud de esto, pero después le ponemos un negativo para demostrar que está yendo hacia abajo, ¿verdad? Y eso dividido entre el cateto adyacente, que es VR. Y con esto nos va a sacar un ángulo que es negativo, como debe ser, porque los ángulos positivos van hacia allá y los ángulos negativos van hacia acá. Entonces nos va a dar un ángulo negativo. Y con esto tenemos tenemos el fasor del voltaje total, que es la magnitud del voltaje con el ángulo zeta. Ya con esto tenemos todo resuelto y nada, nos podemos dar cuenta que el voltaje al final quedó atrasado con respecto a la corriente, o sea, la corriente está adelantada al voltaje, como debe ser en un capacitor. Entonces vemos que el capacitivo está dominando. Y con esto pues ya podemos tener la solución completa. Ahora, ¿qué pasa con las impedancias? Tenemos primero la impedancia resistiva, que es el valor de R ángulo 0 en esta dirección. Tenemos una impedancia inductiva, que es XL ángulo 90, y que sabemos que es menor que XC. Y después por último tenemos XC, tenemos la impedancia capacitiva, que es XC ángulo menos 90, que es mayor en magnitud a XL. Por lo tanto, cuando hacemos la combinación de XL y XC, queda con la dirección del dominante, que es XC, y sería XC menos XL, ¿verdad? Esta es la combinación de esas dos, que si se pueden sumar, ya sabemos porque están en el mismo eje. Y con esto podemos sacar la Z resultante, que sería R al cuadrado más XC menos XL al cuadrado, que sería básicamente estos dos catetos, ¿verdad? Y con eso pues podemos construir la impedancia. Después tenemos que sacar el ángulo, ¿verdad? Que el ángulo zeta es la arcotangente de, otra vez, XC menos XL, es lo que está, es la magnitud, digamos, de acá a acá, pero le agregamos un menos para evidenciar que está viendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces menos XC menos XL entre R, ¿verdad? Que es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, este es el adyacente, sacamos el arcotangente de eso y nos da el ángulo, y ya con eso podemos construir la impedancia total, que es la magnitud de la impedancia ángulo zeta. Recuerden que este ángulo zeta va a ser negativo. Y listo, ahora pasamos al circuito RLC en paralelo. Y vamos a ver primero el inductivo dominante. ¿Cuándo el inductivo es dominante? Cuando XC es mayor a XL. Y ustedes tal vez se preguntarán, ¿por qué al revés de en el caso anterior? Bueno, es algo que tiene mucho sentido ahorita que escuchen la explicación. Si XC va a ser el valor en ohms que se va a obtener al hacer la fórmula, ¿verdad? Para obtener, digamos, XC. Y XL, pues igualmente, ¿verdad? Entonces aquí al final va a quedar XL y aquí va a quedar XC. Y si XC es mayor a XL, significa que si es mayor hay más resistencia, entonces va a haber menos corriente. Eso significa que IC va a ser, digamos, más pequeño que IL, y L va a ser más grande, ¿verdad? Entonces yo tengo una corriente, si yo tengo una corriente menor y tengo el mismo voltaje, porque recuerden que aquí el voltaje de todos estos tres elementos es el mismo. Entonces si yo tengo una corriente menor y el mismo voltaje, pues entonces tengo una potencia menor. Si yo tengo esta corriente que es mayor y tengo el mismo voltaje que en esta otra, pues entonces esta potencia va a ser mayor. Entonces el dominante en este caso más bien es el que tiene menor impedancia, ¿verdad? Menor
reactancia en este caso, ¿verdad? Menor impedancia. Ese es el que va a permitir más flujo de corriente y por lo tanto va a ser el que domine. Entonces en este caso va a dominar IL porque XL es el menor, ¿verdad? Entonces espero que les haya quedado claro con eso. Y ahora, como siempre, vamos a construir nuestro voltaje como referencia, debido a que es un circuito en paralelo. Sería la magnitud del voltaje con ángulo cero. Después de eso vamos a averiguar la corriente en la resistencia, que es la magnitud del voltaje dividido entre R y ángulo cero, nuevamente porque sabemos que la resistencia no desfasa, entonces todo queda en la misma dirección. Ahora seguimos con la corriente del inductor, que ya sabemos por definición que tiene que atrasar al voltaje en 90 grados. Entonces tenemos que sería la magnitud del voltaje entre XL y ángulo de menos 90 grados, ¿verdad? Y por último tenemos IC, que ya sabemos que va a estar adelantada al voltaje 90 grados. Y tenemos que es la magnitud del voltaje entre XC, ¿verdad? Y con ángulo 90. Y ya vimos que debido a lo que hablamos, debido a que XC es mayor a XL, IC es menor a IL, ¿verdad? En este caso es lo opuesto. Y entonces IL es dominante porque el voltaje es uno solo. Entonces la multiplicación del voltaje por la corriente, que significa cuánto es la potencia digamos, la potencia que tiene ese inductor, vemos que es mayor, por lo tanto es dominante, inductivo dominante. Ahora, para sacar el total, digamos, de corrientes, pues estos dos que están en el mismo eje se pueden sumar algebraicamente y simplemente el mayor, que es el que tiene dominancia, a ese, la magnitud de ese se le resta el menor. Y sabemos que va a ir en la dirección del dominante, ¿verdad? Que es este. Y ahora ya con eso podemos sacar la corriente total, que sería IR al cuadrado más IL menos IC al cuadrado. Y con eso ya encontramos cuál es el valor de la magnitud de I. Y para sacar el ángulo de I tenemos que es la arcotangente de, tenemos IL menos IC, pero con un negativo para denotar que va hacia abajo, aquí, ¿no? En este negativo, así denotamos que va hacia abajo, dividido entre IR, que es el cateto adyacente, sacamos la cotangente y nos da cita. Esta cita va a ser negativo, nuevamente, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver que está el voltaje total y la corriente total, y tenemos que la corriente total está atrasada, menos 90 grados, perdón, está atrasada, no menos 90, ¿verdad? Porque eso sería un inductor perfecto, no, está atrasada, simplemente cita grados, ¿verdad? Atrasada. Entonces eso por definición es un inductivo, un circuito inductivo. Ya sabemos que la corriente total es la magnitud de la corriente y el ángulo cita, que en este caso va a ser un negativo. Ahora vamos a ver, vean que no vamos a hablar ahorita sobre impedancias, porque impedancias lo vamos a ver como una sola al puro final, sino que vamos a pasar de una vez a la RLC en paralelo, en el que capacitivo es dominante. Entonces, como ya ustedes se lo esperan, para que el capacitivo domine, XL debe ser mayor a XC, ¿verdad? Para que haya más corriente pasando por XC, o sea, que haya más corriente pasando por el capacitor, o sea, que esta sea mayor a esta, ¿verdad? Y entonces haya más potencia en el capacitor y por lo tanto sea capacitivo dominante. Lo primero que hacemos es definir el voltaje como la magnitud del voltaje, ángulo cero es nuestra referencia. Luego averiguamos la corriente del resistor, que es la magnitud del voltaje entre la resistencia, ángulo cero, porque no hay desfase. Luego tenemos la corriente del inductor, que es la magnitud del voltaje entre XL, que ya sabemos que es la mayor y por lo tanto entonces este va a ser el más pequeño, ángulo menos 90 porque siempre hay un atraso, ¿verdad? Produce atraso.
de 90 grados entre el voltaje del inductor y la corriente del inductor. Y después la corriente del capacitor es la magnitud del voltaje entre XC, y ya sabemos que XC es menor que XL, por lo tanto este valor va a ser más grande, IC va a ser más grande que IL. Y ángulo 90 porque ya sabemos que la corriente está adelantada al voltaje 90 grados. Con esto podemos hacer la combinación de la corriente del capacitor y la del inductor porque están en el mismo eje, y nos queda siempre en la dirección del dominante, y además siempre el dominante, al dominante le restamos el más pequeño, ¿verdad? Entonces es IC menos IL magnitudes, y ya tenemos esto. Ahora con eso podemos calcular la corriente total, que es la corriente del resistor, que es el cateto, este cateto, el más largo, ¿verdad? La corriente del resistor más la magnitud de la corriente del capacitor menos la magnitud de la corriente del inductor, y todo eso al cuadrado, y después raíz cuadrada de eso encontramos la magnitud de I, ¿verdad? Con eso encontramos la magnitud de I, y ahora podemos averiguar el ángulo de I simplemente con, aquí esto está mal, aquí va un más, simplemente diciendo IC menos IL, que es el cateto opuesto, y entre IR, que es el cateto adyacente, no hay ningún menos ahí, eso fue un error, es un más. La arcotangente de eso nos da el ángulo θ, que en este caso va a ser positivo. Y con esto podemos construir ya I, cuánto es I total, que sería la magnitud de I, ángulo θ, que el ángulo θ va a ser positivo. Y aquí podemos ver cómo hay un voltaje, ¿verdad? Que es el voltaje común de todos los elementos, y nuestra corriente está adelantada θ grados, ¿verdad? Y eso sucede cuando hay dominancia capacitiva, ¿verdad? Entonces podemos decir que este es un circuito predominantemente capacitivo. Ahora pues veamos qué pasa con las impedancias en los circuitos RLC en paralelo, ¿verdad? Las impedancias pues las sacamos igual que que los otros casos de paralelos. Vamos a sacarlas de forma indirecta, simplemente dividiendo el voltaje entre la corriente. Cuando obtenemos esos valores, tenemos que el voltaje le ponemos ángulo 0, porque es nuestra referencia, de la corriente va a tener ángulo θ. Y esto de ahí hay una propiedad de los números complejos que nos dice que eso es igual a de tener la magnitud del voltaje entre la magnitud de la corriente, ángulo menos θ. Cuando digo menos θ me refiero al opuesto de θ, ¿verdad? O sea, si este θ es negativo, esto va a ser positivo, y si este θ es positivo, esto va a ser negativo, ¿verdad? El opuesto sería. Y con eso ya obtenemos la impedancia del circuito. Con eso terminamos el tema de RLC en paralelo y serie. Gracias por su atención.